Muy buenas tardes a todos nuestros acompañantes en el día de hoy, nuestros oyentes. Hoy 25 de febrero de 2017, en este su programa Luces para el Alma. Todos los sábados, como bien saben, desde las 4 de la tarde, estamos con ustedes para brindar algunos aspectos de nuestra doctrina espírita que nos ayudarán sin duda a darnos luces para un mejor vivir, para incrementar nuestro crecimiento espiritual. Hoy nos acompañan, como de costumbre, Alexander Osorio Barone. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy en una nueva oportunidad, un nuevo programa en su programa Luces para el Alma. Y quien les habla, Axel Reynolds. Tenemos nuestro programa de hoy titulado El Espiritismo y el Centro Espírita. Hoy queremos precisamente hablar de un tema que es importante tener bien claro porque tenemos a veces versiones equivocadas de lo que es el espiritismo. A veces escuchamos en la calle, en ciertos programas masivos de televisión, de radio, inclusive en periódicos se escriben temas hablando de espiritismo, dejando en nosotros preconceptos, ideas preconcebidas que inculcan a esta doctrina rasgos negativos, tales como hechicerías, adivinanzas, evocadores, manipulación de talismanes, conjuros, etcétera. Y hoy queremos dejar bien claro a todos nuestros oyentes que no es eso espiritismo. No, eso nada tiene que ver con el espiritismo. El espiritismo es una cosa muy distinta, es un aspecto muy distinto de la vida, es aprendizaje y enseñanza. Es una doctrina derivada de la codificación realizada por el maestro Allan Kardec, revelada por los espíritus superiores, que a través de la demostración de la realidad espiritual y que somos espíritus inmortales, promueve en el individuo la transformación interior, basada en las enseñanzas dejadas por el Maestro Jesús. Así es, Alcel, muy bien. Es un tema bien interesante para tratar en la tarde de hoy. Y hoy vamos a revisar esos aspectos y cómo se estudia el espiritismo. Porque eso es básicamente una doctrina de enseñanza reveladora, como bien lo expresaba Alcel hace un instante, que a la vez exige estudio y conocimientos para su práctica apropiada. Porque a veces se piensa de que los espíritas no estudiamos o es pues simplemente lo que se mencionó hace un momento. Y quienes así actúan por lo general son personas que no profundizan en un conocimiento. Y el espiritismo es una doctrina sencilla, sin ritos, sin indumentarias especiales, sin altares, tal y como Jesús nos enseñó. Eh, Comenzaremos aclarando, por eso, en la tarde de hoy, qué es el espiritismo. Se aprende y estudia en los centros espíritas. El espiritismo, para poderse estudiar, se debe asistir a una casa espírita, los cuales suelen iniciarse en grupos pequeños de estudio, que en la medida que se consolida en conocimiento, se fortalece en la racionalidad de la fe, de la cual es eminentemente cristiana. Y quede claro, el espiritismo viene a ser la tercera revelación, el consolador que Jesús prometió. Por tal razón, ella se enseña, estudia, desarrolla y practica en los centros espíritas. Eso es un concepto que hoy debemos dejar claro, ¿cierto, Ansel? Por eso es importante saber qué son los centros espíritas, para qué sirven. Ese es el planteamiento de la tarde de hoy, Alex. Muy bien lo dices. Entender qué es el espiritismo y dónde se aprende, dónde se practica, dónde se desarrolla. Por eso, a continuación, vamos a revisar la definición, ¿qué son los centros espíritas? Pasaremos a desarrollar ya este tema. El centro espírita es una unidad fundamental, es la verdadera célula de la acción programada del movimiento espírita, en este caso a nivel nacional, pero existe movimiento espírita a nivel mundial. Son grupos que correspondiéndose entre sí, visitándose y transmitiéndose sus observaciones, pueden formar un núcleo de la gran familia espírita, en este caso la familia espírita colombiana, y hay una familia espírita a nivel mundial. Esta familia algún día se fusionará todas las opiniones existentes entre los hombres y unirá a estos mismos en un mismo sentimiento de fraternidad sellado por lo esencial
del conocimiento espírita, que es la caridad cristiana. Esta caridad que Cristo nos enseñó, sobre los aspectos básicos de cuál es la definición de caridad, donde nos enseñaba que la caridad ante todo era benevolencia, indulgencia y perdón. Eso es el centro espírita, un puesto de socorro espiritual y material. Se acogen tanto a los seres encarnados que son como ustedes que nos escuchan, como los espíritus que nos acompañan en todas partes, y desde un niño hasta un anciano, todo aquel que necesita asistencia, aquel que necesite fraternidad, es acogido en el centro espírita. Por eso, nosotros como espíritas podemos decir que es un templo, una casa de oración, es un sitio, un rincón de paz que ampara a los desesperados, aquellos que sufren, que se lamentan, que no entienden el porqué de sus problemáticas, sus vicisitudes. Igualmente aquellos rebeldes que todo el tiempo están contra lo que piensan que es la acción divina y que les hace mal. A todos esos que sufren, o aquellos inclusive que no sufren, están abiertas las puertas de los centros espíritas para poder desarrollar su espiritualidad. Entonces, vamos a revisar, ¿qué te parece si vemos cuáles son realmente la definición del centro espírita? Pasemos a revisar estas definiciones y aplicarlas cada una, ¿te parece? Así es. Es importante tener en cuenta de que los centros espíritas son núcleos de estudios, porque se estudia la codificación organizada, sistematizada por Allan Kardec, a través después de todas las revelaciones dadas por otros espíritus, a través de mediunidades positivas que han transmitido otros conocimientos, pero todos fundamentados en la, do- en la base, en la esencia que fue estipulada por el maestro Kardec. Entonces aquí los centros espíritas son núcleos de estudios serios, donde se practica la fraternidad, la oración, el trabajo, y, y estos principios son los que se fortalecen dentro de las casas espíritas. Exacto, Ale. En este primer fundamento que tú nos das de lo que es un centro espírita, aclaras muy bien que son los principios kardecianos los que se definen y estudian el centro espírita. Esto queremos aclararlo bien porque es que no existe espiritismo distinto al de Kardec. Todos aquellos que son vías distintas, mecanismos, puentes falsos de la doctrina espírita, no siguen a Kardec. Existe un solo espiritismo porque la palabra espiritismo precisamente fue derivada por el conocimiento del maestro Allan Kardec. Es él quien ha traído ha codificado esta revelación revelada por los espíritus superiores. Entonces, todos los espíritas, de manera obligada, tienen un solo estudio que es la doctrina kardeciana. ¿De acuerdo? Así es, Ansel, y es bueno recordarlo porque a veces muchos dicen ser centros espíritas y hacen cantidades de prácticas que nada tienen que ver con lo que Kardec expuso. Y se leen o buscan nuevos mensajes cuando aún todavía no se comprende la codificación. Eh, entonces, como en ese mismo sentido podemos decir que es una escuela de formación espiritual y moral, porque a través lo que busca la doctrina espírita es buscar la transformación del hombre. Por lo tanto, quienes nos hacemos trabajadores en las casas espíritas, adeptos al espiritismo, de una manera sincera, buscamos trabajar nuestra parte espiritual, nuestra parte moral, eh, haciendo esfuerzos, como el mismo Kardec eh, lo explica, haciendo esfuerzos por combatir todas esas inclinaciones que aún nos mantienen atados a circunstancias de inferioridad espiritual, apegados. Entonces, los que somos trabajadores espíritas y nos reconocemos como espíritas, nos formamos para luchar contra nuestras tendencias, contra nuestras inclinaciones y fortalecer todas aquellas virtudes que ya traemos. Es un puesto de atención en ese sentido, a la vez que uno se forma, entonces inmediatamente podemos decir de que es un puesto de atención fraternal, porque llegamos aquí buscando un auxilio, un socorro, y
después nos transformamos en aquellas personas que, iluminados por la doctrina espírita, atendemos a aquellos que llegan desorientados, buscando esclarecimiento, ayuda, consuelo. Y no nos presentamos nosotros como el consuelo, sino presentamos a la doctrina espírita como el consuelo. Cómo ayudó a consolarlos a nosotros para que las personas también puedan encontrar en ese esclarecimiento su consuelo. Consuelo que será a través de la iluminación que obtiene. Pero también podemos decir que son talleres que recibimos aquí, ¿verdad? Exacto, dentro de las distintas definiciones que estamos encontrando y explicando de lo que es el centro espírita, es un taller de trabajo que proporciona a quienes lo frecuentan oportunidades de ejercitar su propio mejoramiento íntimo mediante la práctica del Evangelio en sus actividades. Y aquí la gran importancia de la doctrina como centro espírita, porque es el estudio del Evangelio, esa buena nueva que nos trajo Jesús, explicada de una forma racionalizada, con fundamentos lógicos, con una explicación también teórica, científica y práctica, con un respaldo filosófico, no con dogmas, sino que dentro del centro espírita procedemos a que ese conocimiento que racionalizamos y entendemos, que es la fe razonada que definimos en el espiritismo, conlleva un mejoramiento íntimo. Entonces el taller de trabajo, ¿no, Alex? Pero también los niños. Sí, porque aquí los centros espíritas también cuando las familias que se forman, las personas que acuden a los centros espíritas también traen a los niños donde van desde las etapas primeras a formarse, a entender, a comprender los postulados, los principios de la doctrina espírita para para formar familias consolidadas con estructuras morales firmes que logren construir una sociedad mejor, una familia orientada por el espiritismo para entender los compromisos adquiridos dentro de la familia, porque en programas anteriores hemos comprendido de que la doctrina espírita sobre diferentes aspectos en problemáticas que enfrenta el ser humano como problemáticas, como desafíos, entre ellos la familia. Y por lo tanto es uno de nuestros ejercicios educar a la niñez para, para construir generaciones nuevas de hombres más equilibrados, más llenos de transparencia, más honestos y que por ende a su vez formen en el futuro familias también equilibradas. Entonces se vuelve la casa espírita una oportunidad para construir una sociedad nueva. Y se forman también aquí como se encuentran en la casa espírita rincones de paz, ¿cierto, Axel? Así es, Alex. Vamos a darle la bienvenida a nuestro director de la Casa Espírita, Jorge Berrío, para que nos ayude en esta sustentación. Buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo. Estamos tocando esta temática del centro espírita, que es el punto clave donde nosotros debemos encontrar el refugio para el conocimiento profundo de lo que es la parte espiritual del ser. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de estar en este programa. Sí, como bien decía Alex, son rincones de paz donde se mente al hombre pacificador, que viene a entender por qué razón debemos trabajar en la paz íntima y ofrece a quienes frecuentan oportunidades de recuperación espiritual, porque no todos los que llegamos a la casa espírita llegamos con una espiritualidad equilibrada, llegamos con problemáticas. Y la unión fraterna entre los que se encuentran en la casa espírita nos van a dar a entender, mediante las prácticas que se requieren del Evangelio de Jesús, por qué tenemos que amarnos los unos a los otros. Entenderlo. Son núcleos, como bien decía Alex ahora, que caracterizan especialmente por la sencillez. Las casas espíritas no son templos fastuosos, no son casas llenas de riqueza material propia del hombre, ¿no? De ese el tener y mostrar que poseemos. Tal como lo eran las casas primeras del cristianismo naciente por la práctica de la caridad. Tenemos, y queremos dejar bien claro esto, una ausencia total de imágenes, no tenemos símbolos, no tenemos ritos en las casas espíritas, ni cualquier otro tipo de manifestación exterior, ¿no, ¿vale? Sí, Ansel, y sobre ese aspecto debemos dejar muy claro de que las casas espíritas se busca
rescatar esa sencillez que dejaron los primeros cristianos alrededor del movimiento que se inició con la venida del Maestro Jesús y que se destacaban por la sencillez. Pero hay unos objetivos fundamentales dentro de las casas espíritas. Y uno de esos objetivos fundamentales y que queremos dejar ser muy enfáticos es que se promueve el estudio, la difusión y la práctica de la doctrina espírita, prestando atención a las personas eh, en sí, en el ser esencial. El estudio, ¿por qué? Porque se requiere estudiar de manera consciente para entender los postulados, a dónde quiere llegar, porque cabe destacar que la doctrina espírita no le ofrece soluciones mágicas a nadie, sino de que promueve el estudio para ir al autoestudio, al autoconocimiento de la persona, para que pueda promover en sí una revolución íntima que lo ayude a encontrarse como ser y a luchar por corregirse. ¿Y qué otras cosas podemos encontrar, Axel? Claro, Alex, así como hablas bien del autoconocimiento, entonces el objetivo principal de la casa espírita es lograr, parte individual de cada uno de nosotros, una autotransformación. ¿Cómo? Buscando esclarecimiento. Esclarecimiento respecto a las verdades, porque como bien Jesús lo decía, ¿no? La verdad os hará libres, porque en la medida que nosotros conocemos la realidad de nuestra esencia espiritual, vamos obteniendo libertad de aquellos apegos materiales que nos hacen a veces sufrir de manera innecesaria. También en la casa espírita se dan paro a todos los problemas espirituales de distinto orden. Se reciben inclusive ayuda a espíritus sufrientes que tienen complicaciones espirituales, problemas de entendimiento, porque hay que dejar algo muy claro para todos nuestros oyentes. El hecho de desencarnar, el hecho de nosotros terminar nuestra vida física, no nos transforma. Seguimos manteniendo nuestro conocimiento, nuestras virtudes e inclusive nuestras inclinaciones equivocadas. Por eso, desde ya, promovemos que ustedes que nos escuchan y que tienen interés en esa transformación interior, visiten nuestras casas espíritas para ver la verdadera espiritualidad estudiada, conocida. ¿Cuál es el verdadero sentido del espiritismo? No ese sentido que le han dado los diferentes medios de comunicación equivocadamente porque ignoran el fundamento espírita. Por eso, nuestros objetivos en la Casa Espírita está también el de conocer y estudiar la doctrina para poder promulgarla adecuadamente. Entender cuáles son sus fundamentos, por qué existen las leyes morales, cómo aplicarlas, cómo transforman nuestra vida. Esperamos en nuestra Casa Espírita a todos los que quieran trabajar, a todos los que quieran colaborar y servir en cualquiera de las áreas de acción que tenemos. Recordemos el objetivo principal de la doctrina espírita, que es hacer del hombre en el mundo un hombre de bien. Este objetivo superior de la doctrina es la finalidad del centro espírita y para ella busco siempre cumplir los objetivos del trabajo, que son objetivos básicos, ¿no, Alex? ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Nos los puedes tú explicar, Alex, por favor? Sí, Axel, una de las cosas fundamentales que se propende desde cuando se conoce la doctrina espírita y que está dentro del Evangelio como una propuesta bien importante en la que Kardec nos hace énfasis, es que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, y nos preguntamos, ¿qué tipo de salvación? Es la salvación de nosotros, de nosotros sobre nosotros mismos ante nuestra conciencia. Porque debemos entender y adquirir la conciencia de que nosotros somos seres inmortales y la doctrina nos lo viene a explicar, de que trascendemos a la vida material y de que la única objetivo es el bien, la fraternidad universal. Y esto solo se logra a través del entendimiento de las necesidades del otro. Porque cuando vivimos ensimismados en nosotros no podremos comprender que las otras personas sufren, que las otras personas tienen sentimientos y entender el sufrimiento visto desde la otra persona, desde el otro, desde el prójimo, desde el más cercano
y nos movilizamos hacia ellos, nos va a dar cuenta de que nuestras problemáticas, nuestros sufrimientos no son tan grandes como a veces creemos. Y es ahí donde vamos comprendiendo la realidad del mundo, de las cosas, de lo trascendente que somos y de que las etapas en la tierra son unas etapas momentáneas, llenas de experiencia y marcadas por experiencias que nos deben hacer mejores seres humanos. El otro tema, el otro punto es la fraternidad, que está ligado al primero. Fraternidad que nos debe hacer comprender que todos somos hermanos, indistintamente de razas, de color, de sexo, de orígenes, en fin, de tantas sectarismos que nosotros los seres humanos hemos creado a lo largo de toda la historia. El espiritismo viene a darnos luces para entender que todos somos una familia y que lo único importante es poder hacer el bien. Y el bien es lo único que nos hace bien a todos. Porque a través de la historia hemos comprendido de que las demás cosas por las que hemos luchado tanto han dejado separaciones, han creado divisiones y no han sido lo mejor para la humanidad. Solo a través del esfuerzo personal podremos ir conquistando estos aspectos. El otro es el esclarecimiento, esclarecernos para sustentarnos en una fe robusta, racional, no ciega, sin fanatismos, que nos lleve a hacer los dos puntos anteriores una realidad. Solo el conocimiento, porque bajo el peso de la ignorancia nos hemos equivocado ya muchos siglos y hoy estamos en un punto importante de nuestras existencias para ser mejores. Y ese es un aspecto fundamental que quieren las casas espíritas, a través de la difusión de la doctrina espírita codificada y sistematizada por el maestro Allan Kardec. Y entonces, a partir de estos objetivos bien claros, bien marcados dentro de las prácticas espíritas, podemos entender que se dan toda una serie de actividades en los centros espíritas. Así es, Alex. Son actividades que es bueno que tengamos claro, porque hoy estamos diferenciando bien lo que es el espiritismo y dónde se practica el espiritismo en forma real y lógica, ¿no? Entonces, las actividades básicas que se practican en una casa espírita, en un centro espírita, están las siguientes. Primero, el estudio de la doctrina espírita. En una casa espírita, en un centro espírita, es donde se estudian los fundamentos, se estudian los libros de la codificación espírita, que ya hemos tratado en otras intervenciones, en especial nuestra columna vertebral filosófica, que es el libro de los espíritus. Se realizan sesiones, charlas, exposiciones, seminarios, talleres, relativos todos a la codificación espírita, que va dándole un entendimiento paulatino a las personas nuevas y un desarrollo y madurando su conocimiento allá a las personas que traen conocimiento de lo que es el espiritismo. Entonces existen fases distintas dentro de este estudio de la doctrina. Hay fases para las personas nuevas que están llegando, como algunos que nos escuchan y quieren conocer los fundamentos básicos, pueden acercarse y hay un día y una hora determinada donde se dicta una charla de conocimiento primario de espiritismo. Luego hay charlas públicas donde las personas pueden asistir e ir conociendo poco a poco cuáles son las razones esenciales del espiritismo y de esa forma se va desarrollando la asistencia cotidiana a los que nos acompañan en nuestros centros espíritas para ir formulándose sus transformaciones interiores, lo cual los va consolidando como espíritas con un conocimiento lógico. También hacemos en nuestro centro espírita la asistencia espiritual. Aquellas personas que tienen confusiones, que tienen trastornos, desconocimiento de las problemáticas que viven, necesidad de contarle a alguien sus problemáticas, necesidad de que alguien los oriente respecto a cómo actuar. Existe ese momento, esa asistencia espiritual, la cual se da en un momento determinado en la casa espírita. También existe una tarea importante, Alex, ¿no? Dentro de la casa espírita, que es la asistencia y la promoción social. Sí, esto es un punto bien interesante, porque a veces las personas necesitan evidencias que sustenten todo lo que se dice, y una de ellas es la asistencia y la promoción social. Y nosotros como Casa Espírita, por ejemplo, podemos hablar de Remanso de Amor, que es una institución
que hace una labor bien interesante en Cartagena, donde nos encontramos ubicados el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, que es quien realiza este programa de Luces para el Alma, y desde el cual a través de esto se hace la práctica de la caridad, esa caridad silenciosa, porque muy pocos conocen la Fundación Remanso de Amor, y aun cuando la conozcan, el interés no es que nuestros nombres aparezcan de lo que ahí se realiza, sino los hechos concretos que se realizan en función del servicio, en función del amor a aquellos que necesitan y que sobre todo en Cartagena, donde eh, la miseria es una característica de nuestra sociedad, eh, y donde hay muchos niños desamparados y quisiéramos hacer muchas cosas más. Y proponemos aprovechamos este programa para que aquellos que nos escuchan y puedan también colaborar, pues hagan el esfuerzo, porque queremos ampliar la fundación, porque hay mucha necesidad en nuestra sociedad cartagenera. Y es uno de los aspectos fundamentales, porque hay un lema importante dentro de nuestra casa, que es que aquí se entre para aprender, pero una vez se salga por las puertas, se vaya a servir. Y es una de las cuestiones que queremos dejar bien claras y que los centros espíritas en general entran serios, donde se estudia, donde se entiende y comprende los postulados de la doctrina, eh, que el amor hacia los demás es la solución de nuestras situaciones morales no resueltas. Y por lo tanto, eso nos conduce a que debemos divulgar la doctrina espírita, divulgarla especialmente con el ejemplo, porque los que nos llamamos espíritas buscamos transformarnos, buscamos hacer un esfuerzo interior por ser mejores personas, y eso debe verse evidenciado donde quiera que nos encontramos y no solamente en las horas y en los momentos en que nos encontramos en la casa espírita, sino que debemos divulgarla a través del ejercicio práctico de esos postulados que se aprenden, que se comprenden a través del estudio. Ese estudio que debe ayudarnos eh, hacia, hacia ser mejores personas y construir una mejor sociedad. Y otro aspecto muy importante y que no es que haga parte de la doctrina espírita, pero llegó a través de la mediunidad todo este conocimiento. Y aquí en la casa espírita se estudia, Ansel. ¿Tú nos puedes ampliar esto, por favor? Perfecto, Ale, sí, porque mucho se habla de mediums, de mediunidad, de fenómenos paranormales, pero es poco lo que se conoce en realidad de su fundamentación. Esto nos ha acompañado ante toda la historia de la humanidad, y en la doctrina espírita se resalta uno de estos fundamentos como la parte de educación y práctica de la mediunidad. ¿Qué buscamos aquí? Educarnos. Aquellos que son mediums, aquellos que poseen de pronto facultades que desconocen el por qué se dan manifestaciones a su alrededor, aquí en el centro espírita se les enseña y se les ayuda a desarrollar para un servicio positivo su mediunidad. No utilizarla como ejercicio propio, no utilizarla para falsear o darse las ínfulas de una persona superior, sino que conozca realmente para qué es la mediunidad que tiene, por qué tiene esa facultad y cómo aplicarla y desarrollarla en función del bien. Porque Jesús nos las enseñó. Jesús utilizó su mediunidad, su facilidad de comunicarse con el Padre y con los espíritus superiores para enseñarnos cómo actuar de manera benéfica hacia los demás. No lo utilizó en beneficio propio, sino en beneficio de todos aquellos que lo rodearon y todos aquellos que se acercaron a Jesús. Entonces, uno de los principios importantes de la casa espírita es estudiar, educar y practicar la mediunidad de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y dentro de la doctrina espírita, esa es la parte científica de la doctrina, porque tenemos un libro dictado por los espíritus superiores de lo que es la mediumnidad, es el libro de los médiums, es la base, ahí se subyace el conocimiento de lo que es y cómo se practica la mediunidad para el bien. Entonces recordemos que la doctrina espírita no existen jerarquías, no tenemos aquí sacerdotes, ni jerarcas, ni niveles superiores, como personas, ¿no? Sino personas que nos ayudan, que aportan su conocimiento de manera desinteresada. En la doctrina espírita no existen cultos ni imágenes.
no tenemos rituales, pero sí es importante resaltar que hay una tolerancia con todas las religiones. La práctica espírita es gratuita y sin ningún ánimo de lucro. Por eso hoy queremos dejar resaltado ese concepto de lo que es el espiritismo como bien. Son muchas actividades, mucho que podemos decir en el día de hoy como actividades para resaltar entre algunas de ellas, por ejemplo, reuniones de estudio de la doctrina espírita, reuniones de explicación del evangelio que se realizan, aplicación de pases que podemos explicar ya en otros programas, de qué se trata el tema de los pases, que es de utilizar los fluidos de manera adecuada, atendimiento fraterno, reuniones de estudio y educación en la práctica de la inmunidad, como hablamos anteriormente, reuniones de evangelización espírita para los niños, jóvenes, porque desde los niños comenzamos a educarlos en estas prácticas del bien, en forma programada, metódica y sistematizada. Realizar trabajo de divulgación de la doctrina a través de todos los vehículos, como este que ustedes están escuchando en el día de hoy, a través de la web. Los centros espíritas desarrollan también sus actividades. Entonces, aquí, en el centro espírita, se viene a desarrollar y entender la ley de amor y fraternidad universal para explicarla cómo desarrollar nuestras vidas. Y una fundamentación importante es la explicación de la reencarnación. Entonces, ya como ven ustedes, podemos ir ya concluyendo los términos del programa para entender hoy que queremos recordar lo que nos dice el maestro, el doctor Becerra Meneses en el libro Dramas de la Obsesión, dictado por el espíritu Ivonne A. Pereira, y nos dice lo siguiente: un centro espírita donde las vibraciones de sus frecuentados, encarnados y o desencarnados, irradian de mente respetuosa, de corazones fervorosos, de aspiraciones elevadas, donde las palabras emitidas jamás se desvían para futilidades y despreciaciones, donde en vez de carcajear divertidos, se practica la oración, en vez del estrépito de la aclamación y alabanza indebida, se emiten fuerzas telepáticas en procuras de inspiraciones felices. Solamente de esa forma podemos entender realmente el fundamento y realidad de la doctrina espírita. Así es, Axel, muy bonita esas palabras del doctor Becerra y que evidencian la realidad de nuestros centros espíritas, donde buscamos de que nos encontremos como hermanos, nos reconozcamos como una sola familia cuyo fin es el bien. Los centros espíritas están para esclarecer, para fortalecer, para renovar las fuerzas, para equilibrarse a través de todo este proceso, y encontramos en ellos donde venimos a renovarnos las fuerzas para emprender día a día los esfuerzos necesarios para construir una sociedad mejor, para construir una fe cristiana robustecida, para encontrar el crecimiento. Es en consecuencia del esfuerzo realizado que vamos a ir comprendiendo. Todo el que lucha, estudia, persevera por amor, por desinterés, consigue la compañía de espíritus superiores. Nadie vence sin esfuerzo, sin lucha. La caminata con Jesús es ardua y en los centros espíritas estamos para caminar a su lado. Estamos aquí en este suelo pedregoso, donde muchas veces nuestros pies sangrarán a través de todas las experiencias, y no podemos renunciar al esfuerzo que nos exige Jesús para transmitir su enseñanza, para construir el reino que Él prometió, para traerlo de vuelta a la tierra, porque ayer lo crucificamos y hoy a través de las casas espíritas estamos haciéndolo renacer nuevamente, ya dándole todo el carácter de importancia que toma el Maestro Jesús en este papel de renovación de la tierra, de toda la transformación que debe tener este planeta y que debe ir en busca de la conquista de esa paz tan anhelada, pero que está solo a través del esfuerzo de cada uno de nosotros. Los centros espíritas están como unos focos de luz puestos por el Maestro Jesús, sostenidos en sus brazos para que Él pueda mantener la esperanza en la tierra, esperanza que a veces parece perdida, pero que en los centros espíritas volvemos a retomar, volvemos a transmitir para construir una sociedad mejor, una sociedad verdaderamente moderna, sobre bases morales sólidas y no sobre bases irrisorias que no construyen al hombre, sino que lo dejan vacío. A todos ustedes les agradecemos por habernos seguido en un programa
en un programa nuevo y los esperamos el próximo sábado con un nuevo e interesante programa para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos a todos. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.